Muchas gracias por acompañarnos en la Agenda Tecnológica. En un minuto iniciamos. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos, gracias a la puntualidad de quienes lograron llegar rapidito. Bueno, pues hoy vamos a empezar con esta nueva edición de nuestro podcast. Tenemos por acá, voy a empezar presentándolos y después vamos a hablar un poquito de más o menos por dónde va el tema. Tengo por aquí a mi lado izquierdo a Carlitos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Bien, bien, buen día, ¿cómo están todos? Qué bueno que estamos de nuevo por acá. Una emisión más, un reto más para todos, pero la verdad que entusiasmados de volver a compartir con nuestra audiencia, pues sobre temas de interés y principalmente el de hoy es bastante interesante en temas de cómo podemos empezar a ver y entender qué sucede en nuestro data center y tener visibilidad y acción, pero ahí nos vas a ir contando. Pero Y bienvenidos. tenemos aquí al máster de este tema de hoy. Tenemos a Memo. ¿Tal Memo, cómo te va? Bien, bien, aquí mucho gusto a todos. Gracias por estar acá. Expectantes porque ya vamos por julio. Ya no puedo creer. Ya se terminó el mundial. Ya se terminó el mundial, ya estamos tristes, Ya empiezan los adornos de Navidad. ¿verdad? Eh, ahora ya ya salieron las primeras tiendas a sacar sus adornos de Navidad, no, pero qué rápido pasa el tiempo. Ya expectante de lo que vamos a hacer en este cierre de año también. Excelente, sí, sí. Ha sido un año con un montón de retos. En las otras ediciones, pues hemos hablado de las situaciones de la escasez y problemas que han habido en el mercado en general. Y ahora, pues como ya nos resignamos a eso, entonces ahora vamos a meternos en un tema, pues bien interesante. Pues es un poquito desenmarañar o Sí, desenredar eh, datos importantes que tienen que ver con el centro de datos, con la comunicación. sí. Nos vamos a meter de lleno en el tema de redes. Ahí tenemos algunas cosas bien importantes, ¿verdad? Que creo que todos hemos tenido algún proyecto como los que vamos a tratar en el tema. Por ejemplo, si tu proyecto es hacer una segmentación de la red, pues cosas o retos que hay es saber quién depende de quién, ¿verdad? Sí. Esas dependencias van desde un proyecto de segmentación de red hasta un proyecto de migración hacia otro lugar. No podemos estar sin tener claridad de esas dependencias, ¿verdad? ¿Qué pasa si algo se desconecta? O, por ejemplo, ¿cuántas conexiones fantasmas? Sí, en el centro de datos pueden existir conexiones que de repente no conocemos, que de repente el instalador, de repente un plugin, de repente alguna necesidad específica se hizo en algún momento, pero no se monitorea si se abrió, no se abrió, si se abrió y si se cerró la conexión, etcétera. Y una de las importantísimas, que si una de las ideas es hacer que mi centro de datos se modernice, pues de repente empiezo a cambiar sistemas y qué pasa si por esa modernización en algún momento llego a desconectar yo un servidor, por ejemplo, de bases de datos y todo deja de funcionar. O tal vez solo lo desconecto y no pasa nada. Hay muchas cosas así en el data center y pues bueno. Le vamos a dar la palabra a Memo porque hay un contexto bien importante que Sí, tenemos que entender antes de sí. meternos en productos, soluciones o necesidades muy específicas. Y es cómo dentro del centro de datos hay un montón de comunicaciones invisibles. Sí.
están pasando muchas cosas en milisegundos de un lugar a otro y pues ahí, ahora sí, eso es lo tuyo. Gracias, gracias, Huguito. Pues bueno, vamos a hablar un tema que realmente es escabroso. Así lo podría resumir. Asustador. Que nos puede, que abarca varios contextos. Y el tema es cómo yo puedo entender lo que está pasando detrás del capó de mi carro. Es decir, tengo una red, está segmentada en dominios. Ese dominio puede ser un centro de datos, puede ser la LAN, ese dominio puede ser un ecosistema de Red One, pero muchas veces pasa, me ha tocado conversar con clientes y la pregunta es, ¿cómo yo sé lo que está pasando en mi centro de datos? ¿Cómo sé cuál es el flujo de tráfico de mi centro de datos? Y para entender un poquito el flujo de tráfico, hablamos de cargas de trabajo, hablamos de ese tipo de conceptos. ¿Qué es un flujo de tráfico? Un flujo de tráfico es la conversación de punto A punto B, ¿sí? En donde van puertos y van direcciones IPs. Por ejemplo, el flujo de tráfico es una conversación que puede tener Carlos y yo, que puede aperturar puertos y que lleva un identificador único. Ese es un flujo de tráfico de red, ¿verdad? Es decir, un paquete que te envío yo, Ajá. el paquete que está corriendo por ahí. Así es, correcto. Y hay métodos tradicionales para poder entender ese flujo de tráfico de red, pero al día de hoy ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque crecemos en aplicaciones, crecemos en microservicios, que ahí Carlos es un tema interesante también a la palestra, que hay también entornos multinube, que hay entornos en premisa demasiado robustos porque tenemos centros de datos geográficamente separados, ¿verdad? Y cuando nosotros nos toca gestionar un incidente, ahí Carlitos, me ayudas con esa parte. En el tema de gestión de incidentes es por dónde viene el cuentazo. Es correcto. Es que, vamos a ver, y lo he dicho varias veces, para mí, en el campo, desde la perspectiva de ciberseguridad, uno no puede entrar a entender la ciberseguridad y a tratar de proteger justo cargas, aplicativos y etcétera, sin entender la sangre. ¿Y por qué me refiero a eso? Eso es como ir al médico sin llevar un examen de sangre, ¿verdad? O sea, es decir, de ¿qué te examino si no tengo el examen de sangre que me dice qué está pasando por tu corriente sanguíneo? Y lo mismo sucede en la red, o sea, no puedo entender qué está llegando hoy a los microservicios, qué está llegando hoy a las entidades virtualizadas, a los objetos, si no sé cuál es ese flujo de tráfico. Y hoy el flujo de tráfico del data center ya no solo es norte-sur, porque vamos, antes pues poníamos un firewall de ahí de DMZ, ¿verdad? El típico firewall DMZ o el firewall Intervilance. Y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y ahí estoy viendo que está pasando. Totalmente pero hoy el data center es otra cosa. Consume servicios internamente y se habla máquinas con máquinas, ni siquiera es comunicación cliente-servidor, sino que es comunicación máquina-máquina, servicio-servicio. Y más con toda esta generación de microservicios, y hay consumos hacia bases de datos, hay peticiones, hay todo ese tema que ni siquiera sale esa comunicación del data center y está pasando en un tráfico norte-sur dentro del mismo data center. Sí. Y la pregunta es, ¿hoy tenemos observabilidad de eso que está pasando? Fuera de lo que pueden venir de comunicaciones de nuestra red LAN o nuestra red WAN o de nuestras sedes remotas o donde sea, pero hoy tenemos visibilidad de qué comunicación tengo a nivel interno dentro del mismo data center, dentro de esas réplicas que tenemos de activo pasivo de dos data center geográficamente dispuestos, o sea, esa visibilidad realmente la tenemos. Y esa es una de las primeras preguntas que yo me pondría sobre la mesa. Es, si no estoy teniendo esa visibilidad, entonces es por eso que necesitamos empezar a entender dónde estamos parados y qué es lo que tengo como en todo este entorno de mi data center, ya sea privado, on-premise, o sea, público en un servicio en nube. Y ahorita en esta conversación, lo que pasa es que, vamos a ver, nos perdemos un poco en el día a día.
¿Me explico? O sea, tenemos que crecer en servicios, tenemos que crecer en aplicaciones, tenemos que meter nueva infraestructura de red para soportar el crecimiento de negocio, tenemos que incorporar bases de datos, metemos a la nube, y empezamos con conceptos como tengo que proteger aquí, tengo que proteger, ¿verdad? Me dijeron que tengo que proteger el correo, me dijeron que tengo que proteger la red, me dijeron que tengo que proteger el acceso a la red, y empiezo yo a llenarme de plataformas. Y hablamos de solo ciberseguridad. Si me pongo a hablar desde la perspectiva de red, ¿verdad? Tengo que meter un nuevo switch, tengo que meter el core, cómo migro el core, cómo meto el dataset. O sea, empezamos a llenarnos de soluciones y a crecer sin imaginarnos lo que dijiste, la sangre, o sea, lo que está circulando ahí. Y como nos perdemos en el día a día, hasta que pasa un incidente, ya me preocupo de lo que realmente se está moviendo ahí. Recuerdo un caso que tuvimos y no te dejarás de recordar que fue un caso no sé, y nos decía que está hablando mi máquina virtual con mi máquina virtual dentro del mismo, ¿Qué idioma? Dentro del mismo sistema de virtualización, del mismo host. Ajá. Entonces, y no había esa observabilidad. Ajá. Y entonces ya había muchos microservicios consumiendo de bases de datos y recursos. Y entonces ahí la pregunta es, ok, ¿y cómo empezamos a entender ese tráfico? Y lo que acaba de decir Hugo es importante. Entendamos que el tráfico del data center no solo se lee a nivel de capa 3, ¿verdad? Sí. O sea, no es solo a nivel de tráfico como tal. Hay que entender también los datos, hay que entender los usuarios, hay que entender las aplicaciones. O sea, se entiende que en qué lenguaje, digamos así, se está hablando, ¿verdad? O sea, porque no solo es el tráfico de red, es a nivel de las diferentes capas, cómo empiezo a entender mi data center. Okay. Y para dar un poquito de ese contexto, hay dos formas de poder empezar a entender, ya que hablamos de este contexto de la conversación de punto A a punto B, del origen, destino, puertos, IPs. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entender esos retos o cómo puedo entender esa visibilidad? Hay dos maneras, ¿sí? Y luego vamos a abordar un poquito. La primera es una captura por metadatos. Yo creo que muchos lo hemos escuchado, que es todo lo que es NetFlow, IPFix, ¿verdad? ¿Se recuerdan del NetFlow? Que yo le mando el NetFlow a alguien más. Ajá. Y ese va a tirar. Ok, el NetFlow lo que va a hacer son metadatos en donde se captura IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino y los bytes que se consumen. A eso se le llama la quíntupla, ¿verdad? En la quíntupla es puerto origen, puerto destino, puerto IP origen, IP destino y los bytes que consumen. Eso te lo da un metadato de NetFlow. Ok. ¿Verdad? Pero a la par también está lo que se le llama la captura total del paquete. Es un full packet capture. ¿Qué es eso? Que yo me conecto a un mirror, ¿verdad? Y ese mirror yo le entrego una copia del tráfico y yo recibo esa quíntupla más el payload del paquete. ¿Para qué me sirve eso? Para un análisis más profundo, para desencriptar el paquete y quiero ver qué hay en un TLS, ¿verdad? Un paquete cifrado, para ir más profundo. Esas son las dos metodologías en cómo yo capturo eso, ¿sí? Una vez desdoblado esos dos elementos, hay diferentes maneras de visibilidad del tráfico. La primera, mapeo de dependencias. ¿Qué es un mapeo de dependencias? Oguito, para usted, ¿qué es un mapeo de dependencias? Mira, voy a ponerles una perspectiva tal vez de cómo normalmente se ve. Mapeo de dependencias es solo saber si tengo un recurso y ese recurso me presta cierto servicio, ese servicio se lo presta a otros recursos. Así es. Digamos, una base de datos es un recurso que le presta servicios al servidor de aplicaciones, al servidor de reportería. Exacto. Y algunos otros por ahí. Exacto. Y un ejemplo clásico de esto es los microservicios. Tengo un servidor, ¿verdad? Y en un servidor tengo varios, como diría el amigo Santi, que no estaba en dockercitos, ahora tengo varios dockers, ¿verdad? O kernels metidos en una infraestructura, pues como el host está compartiendo la misma dirección IP, en NetFlow te es insuficiente porque vos vas a ver que la IP del servidor sí va a hablar un tráfico por puertos. Correcto. ¿Verdad? Pero en el mapeo de dependencias, ¿qué va a ocurrir? Que el Docker que tiene
habilitado un servicio de Apache y está enfrentando cierta cargabilidad de datos, va a ir a consultar a otro Docker en el mismo servidor y va a abrir otra instancia. Ese es un mapeo de dependencias. Y la otra también es la identificación del tráfico. La identificación del tráfico es la más sencilla de todas, ¿verdad? Que es una herramienta que te apoya con inteligencia artificial que te dice quién está hablando con quién, ¿verdad? Ok. Y la otra también a ese concepto que les comento es el descubrimiento de APIs. ¿Sí? Son tres, vuelvo a repetir. La primera, mapeo de dependencias. La segunda es el descubrimiento de APIs, que es diferente al mapeo de dependencias. ¿Por qué? Porque es una compartidera de APIs en el proceso frontend y backend. Y la otra, que es el mapeo de flujos. Con esos tres elementos, yo ya puedo tener un nivel de observabilidad importante de la visibilidad del tráfico, ¿verdad? Ese es uno de los elementos que nos ayuda bastante. Ahora, ¿qué retos tenemos hoy en día, Wito? Yo te puedo decir, mira, como lo general que podemos ver y que la mayoría llegan a tener esas necesidades, vamos a partir desde lo que nos pide cualquier certificación, tener una microsegmentación, garantizar que los protocolos, los puertos y los medios de comunicación entre un recurso y otro sean solamente los adecuados. Sí. Ahora, si digamos que yo no tengo conocimiento de un servidor voy a poner un servidor con Windows. Este tiene un montón de puertos abiertos. Sí. Y tiene un montón de protocolos funcionando al mismo tiempo que no se ven. Digamos, un servidor con Windows tiene un protocolo para compartir carpetas entre otros. Exacto. Se lo habilite o no, ya lo trae por defecto. Sí. Aquí lo correcto sería, desde mi perspectiva, y el reto de microsegmentación es ver que este servidor no tiene por qué estar compartiendo carpetas con nadie más y bloquear ese protocolo, pero este es el file server y sin estar compartir ese protocolo con otros recursos y tengo que identificar con cuáles. Primero, ver quiénes ya le están hablando y segundo, quiénes sí deberían y no deberían hablarle. Yo eso lo veo como un reto bien complejo porque son cosas que no se ven a simple vista. Esa es una. Ok, aquí por acá tenemos un par de preguntas y nos preguntan acá, ¿con qué herramienta se realiza el mapeo de dependencias? O tienen una herramienta que realice las tres cosas. Ay, eso lo vamos a explicar Sí. el último punto del Va- va- podcast. se nos hace la- Vamos a conversar de Una respuesta rápida. Ahorita estamos planteando los problemas porque, o sea, hay muchos problemas alrededor. Sí. El que plantea ahorita es cuando me pide el CISO que muestre yo cómo estoy haciendo una segmentación a nivel de puertos y protocolos Sí. entre los recursos. El otro caso de uso es una migración de centro de datos. Ahorita tengo fácil como unos 4 o 5 clientes que están en ese proceso En ese ahorita. proceso. Si querés, me das chance de plantear cuál es el problema ahí. Ajá. El problema es que yo quiero migrar servicios a la nube. Sí. Porque necesito mejor disponibilidad, porque no Ajá. me alcanzan los recursos que tengo locales, etcétera. Pero tengo que tomar la decisión de qué recursos me llevo a la nube y cuáles no, porque pues hay costos asociados. Entonces, si yo tengo el plan de llevar recursos hacia la nube, no puedo agarrar a lo loco y empezar a llevarme recursos, porque primero están en redes diferentes, segundo hay una latencia intermedia entre un data center y el otro. Si muevo una aplicación, una base de datos equivocada, voy a generar una latencia gigantísima en el aplicativo, por ejemplo. Si yo no tengo claridad de, por ejemplo, este servidor de impresiones, si lo utiliza esta aplicación que me estoy llevando a la nube, cada vez que yo mando a imprimir un reporte, cada vez que mando a imprimir una factura o lo que mande a imprimir, se va a subir bastante el tiempo en que el usuario espera desde que apachó el imprimir hasta que la impresión sale en la impresora. Exacto. Y no solo es el tiempo, sino que puede haber un fallo, ¿verdad? Puede ser que falle. Entonces la haya aplicación. una indisponibilidad, que ahí eso es que al final ese es uno de los retos importantes cuando nosotros, digamos, y yo lo veo así en el mapeo de dependencias, para mí es como Barbie y sus juguetes, ¿verdad? O sea, es entender Se venden dónde. por separado. Ajá, no, esas no se venden por separado, ¿verdad? O sea, es así como, o sea, si yo voy a llevarme ahorita un servicio a un lugar o voy a hacer una migración,
tiene que ir con todos sus juguetes, ¿verdad? O sea, no Exacto. puede ir. Entonces, entender, y eso es entender el mapeo de dependencias, es entender qué depende de mi aplicación o qué, eh, o, o qué otros servicios consume mi aplicación para que entonces no existan fallos. Y Y es que en un incidente, Carlitos, ajá. usted que es el que tiene la experiencia en la gestión de incidentes muy fuerte en ese sentido, en el incident management, yo podría decir que en un cuarto de guerra, que nos ha tocado estar en varios, ¿quién tiene la culpa? ¿Verdad? El de, El de seguridad tiene el de redes. el de redes tiene la culpa, el de base de datos tiene la culpa. Es que lo que sucede y cuando hemos hecho ejercicios de estos, los war rooms que hemos hecho con algunos clientes para concientizarlos en esta parte, que por cierto por ahí nos ponemos a las órdenes para ese tipo de cosas, hacer war rooms y hacer este tipo de simulaciones. Y cuando hacemos este tipo de simulaciones es donde empiezan esas preguntas, ¿verdad? Pero ¿y quién es el responsable de ver el tráfico del data center? Ah, es que yo como red tengo capacidad de ver ciertas cosas. Sí, pero como virtualización, yo solo miro otras y yo no miro el tráfico. Sí. Y yo como aplicaciones y veo que mis servicios consuman, pero yo no estoy viendo si el tráfico es legítimo o no es legítimo. Y entonces empiezan ese tipo de preguntas donde decimos, ok, ¿cómo empezamos a tener más responsabilidad de ese tráfico que hoy no estamos viendo, de qué se están consumiendo hoy en esas dependencias, en esos microservicios? Y es donde tenemos que empezar a construir lo que hemos llamado la famosa gobernanza, ¿verdad? Exactamente. Para entender cuál es esa gobernanza y como les digo, no solo es del tráfico de red, es de la aplicación, es de los usuarios, ¿ya? Y es de los datos. Y ahí voy a abordar un tema, Carlitos, ahorita hablando de ciberseguridad y gobernanza. ¿Por dónde? Y esta es una pregunta que nos ha pasado y un caso. ¿Por dónde hemos encontrado la mayoría de ciberataques? ¿Qué área? En la red. Es que lo que pasa es que y regreso, o sea, ¿por dónde un doctor determina que tenés algún fallo en tus sistemas? Por la sangre. O sea, es lo mismo. O sea, es que no va a existir, y eso es una cadena básica, ¿verdad? O sea, es como la cadena de alimenticia, ¿verdad? O sea, sin red no hay ciberatacantes. Así de sencillo. O sea, porque no existen. O sea, no hay otra manera que un atacante consuma un recurso de la organización. Exacto. Entonces, la única manera de entrar a un recurso, llegar a un recurso, va a ser a través de la red. El medio es diferente. O lo va a hacer por una aplicación mal configurada, o lo va a hacer por un objeto, un servicio que está expuesto o que tiene vulnerabilidades, o lo va a hacer porque explotó a un usuario y está utilizando credenciales válidas. Entonces, por eso les digo, el tráfico del data center no lo podemos ver solo en una capa, lo tenemos que llegar a ver en 3 o 4 capas diferentes para entenderlo. Ese flujo está pasando en microsegundos. Exactamente. Y son millones. Muchos me han preguntado eso. O sea, ¿qué me funciona mejor? ¿Hacer capturas por NetFlow o hacer capturas por el flujo de tráfico a nivel, ¿verdad? Total. ¿Verdad? Ahí ves, son las correctas. Ajá, ¿verdad? Entonces va a depender qué requerís. Porque mi respuesta va a ser, ¿solo querés saber conversaciones origen-destino? Usa NetFlow. Pero si querés hacer un análisis forense de que si hubo un reset en el paquete, de que hubo un payload incorrecto, por ejemplo, para el tema de telefonía, de que un flujo de llamadas de zip, hubo un invite y se corta la llamada y el OK se quedó en algún lado, eso no te lo va a dar un NetFlow, eso te lo va a dar, ¿verdad? Una captura total del payload del paquete. Por ejemplo, si quiero saber si un paquete está encriptado, ¿verdad? Por SSL, por medio de un certificado, que a veces ni aún así se ve, cuesta mucho, es un full packet capture. Y entonces ahí es donde tenemos que saber orientarnos qué podemos hacer, ¿verdad? Para entender eso. Y yo quisiera también, en otro caso de uso muy interesante, Carlitos, es el descubrimiento de APIs. Justo eso iba a mencionar, porque hoy, digamos, ya no tenemos solamente el famoso cliente-servidor, ¿verdad? O sea, ya no tenemos donde tenemos usuarios y dispositivos consumiendo servicios del data center. También tenemos
APIs Que hablan con terceros. ajá, que hablan con terceros Exacto. o que se hablan incluso con otras aplicaciones internas porque se crearon como microservicios, ¿verdad? Entonces, el microservicio de cobros, el microservicio de facturación, el microservicio, esos microservicios al final son, es un tráfico que hay de vía API. Y en ese punto, y por eso les digo, ya no podemos verlo solo a nivel del tráfico de red, porque vamos a nivel del tráfico de red. Si yo veo una API que está haciendo peticiones a otra API y las está haciendo, muy probablemente son peticiones normales. No van a haber peticiones, porque al final la API va a responder lo que la otra API le pregunta. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero mandar un indicador para hacer un pago, ¿ya? Sí. Entonces voy a mandar un ID y la otra API me va a responder cuánto debo. Sí. Y ese es el tráfico del API. Y si la API manda un request, va a recibir un post. Entonces, así funciona. Y entonces, el tema está en cómo medimos que en esa comunicación de APIs, las APIs no estén siendo sobreexplotadas, es decir, que no se haya ya subido un atacante en ese tráfico de APIs y estar enviando request, porque la comunicación probablemente nunca se cierra. O porque estamos haciendo tantas solicitudes que nos está respondiendo. Y voy a ir con los famosos DNIs o DPIs, ¿verdad? Depende de cómo le llamemos, ¿verdad? Pero nuestro identificador como ciudadanos. Si yo mando a una aplicación, mi identificador como ciudadano va a responder quién es. Y entonces yo empiezo a preguntarle, mira, me puedes, y simulando el ejemplo es, mira, y me puedes decir quién es este ciudadano y me vas a decir, es fulano. Ah, decime quién es este ciudadano, es fulano. Pásame el correo de este ciudadano, es fulano. Si yo te estoy haciendo esas peticiones, la aplicación está funcionando bien, pero puedo ser yo un atacante explotando la lógica, y ahí voy, se llama lógica de APIs. Sí. Yo entiendo la lógica de qué es lo que pregunta y qué responde una API y yo puedo estar atacando la lógica de APIs. Y ahí es donde tenemos que tener soluciones también que entiendan esa lógica de APIs, que entiendan qué es lo que se pide, qué es lo que responde, cuánto tiempo la sesión de una API a otra API debería estar abierta, cuántas peticiones podría ser lo máximo que se hacen por segundos. Y esto no es algo que me estoy inventando, ¿verdad? Existe el OWASP Top 10 de APIs, ¿ya? Que está basado en buenas prácticas y buenas configuraciones para los entornos de APIs, ¿ya? De servicios que son consumidos por otras aplicaciones. Y Carlitos ya se metió en terrenos escapados. Por ejemplo, o bueno, en este caso Carlitos, que ya habló, él como un CISO, lo más seguro es que va a preguntarse por qué debo invertir yo en herramientas para tan a profundidad. Y esto va a tener que ver con temas de cumplimientos, normativas, etcétera, ¿verdad? Y me metí en este otro segmento porque ya nos saltamos, porque Carlos mencionó algo de necesito verificar la veracidad o la legitimidad de esas comunicaciones. Ahí estamos hablando que cada vez que yo necesite que un recurso se comunique con otro, yo voy a exigir que se analice garantizando la veracidad de esa comunicación. Ahí estamos ya hablando de Zero Trust. O sea, no confío en ningún paquete que esté pasando por ahí hasta que yo lo compruebe que sí es. Y fíjate, Vito, que ahorita que hablaste de eso, en proyectos que nosotros tenemos actualmente, uno de los retos es el descubrimiento del tráfico. O sea, tenemos, digamos, proyectos en donde se trata de implementar una zona de cero confianza en la arquitectura LAN y de perímetro, y hay soluciones que te hacen eso por medio de microsegmentación, ¿verdad? Ajá. Entonces, con NACs de siguiente generación y con conversaciones por medio de etiquetas desde el firewall hacia esos NACs de siguiente generación. Pero cuando ya los implementas, la pregunta es, ¿qué flujo te voy a proteger? Cuando nosotros le decimos al cliente, ok, ¿qué conversaciones querés que te protejamos? La pregunta es, no lo sé. ¿Por qué no? La respuesta es no lo sé. ¿Por qué? Porque yo no tengo conocimiento de qué recurso consume Hugo como usuario final, a qué puerto, a qué servicio y a qué dependencia. Y cuando yo quiero ejecutar la microsegmentación y te aplico permisos a vos, Huguito,
vos me vas a decir, no tengo acceso. Entonces la experiencia del usuario se quiebra. Es pésima porque cada vez que yo Exacto. quiera ver algo nuevo, No vas otra a vez poder. me bloquearon. Y el problema es eso. No tengo como dice Carlos, no tengo el diagnóstico, no tengo lo que realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empezamos a ver que se tienen que hacer unas sábanas increíbles de Excel y haciendo milagros de cómo exporto el tráfico de los tráficos de los firewalls, ¿verdad? Y lo exporto. ¿Y a qué horas me voy a mapear eso? No, cuando terminas ya no sirvió de nada. No, cuando terminas, De hecho, se desarrolla otra aplicación y se rompió todo el flujo. hay un punto muy importante y es cuál es el papel que juega en una detección temprana, dar una visibilidad adecuada del flujo. Son minutos los que te ahorran, horas los que te puedes ahorrar en una gestión de tráfico. Y ahí viene un tema importante, digamos, y vamos a eso. No solo es el flujo del paquete, de qué es lo que va, sino que si esas conexiones son conductualmente correctas, digamos así. ¿A qué me refiero? O sea, que si es en el comportamiento y la conducta de los dispositivos y los usuarios o de las mismas aplicaciones, es correcto que estén haciendo ese tipo de conexiones, de actividades. Y ahí entra un tema donde nosotros también podríamos ser el NDRs, o sea, utilizar NDRs para el análisis de tráficos, ¿verdad? O sea, así como existen capas de EDR, de XDRs y pues todas las, ya hemos explicado en un par de sesiones que han surgido muchas soluciones con la terminología Detect and Response, ¿verdad? O sea, la idea es también entender a nivel de la capa de red qué está pasando, porque ahí ya no solo estamos analizando el tráfico, el paquete, sino que también metiéndole un elemento de el comportamiento de los dispositivos, los usuarios y las aplicaciones, si es normal, no es normal en el día a día que esto suceda. Y eso. El reto importante del data center, y creo que lo vuelvo a decir, y es entender ese tráfico norte-sur y ese tráfico este-oeste. Y el otro reto importante es si entendemos las dependencias y ahorita haciendo ya como una síntesis, entendemos las dependencias, vamos a entender qué tipo de comunicación tiene que existir. Y entonces vamos a poder empezar a filtrar más hilo, ¿verdad? O sea, más fino. Ahora hay un comentario aquí de Walter Ceballos y creo que es bien válido porque él nos dice, esa parte debería ser parte de la labor de un preventa, hacerle saber al cliente que antes de comprar una herramienta debe tener los insumos correctos. Exacto. Y de lo contrario, la adaptabilidad sería casi nula. Ahora bien, hay muchos clientes, muchas empresas que evalúan con su proveedor de servicios herramientas para hacer algo, para tener monitoreo, para poder hacer microsegmentación o para lo que sea. Pero entonces, ahí nos podemos aventurar en qué me está pidiendo, quién me lo está pidiendo, el CISO me está pidiendo tener una herramienta de visibilidad. ¿Qué es lo que tengo que ver? O sea, antes de ir a evaluar herramientas, sí hay que tener bien claro que ese es perdón, me voy a cerrar aquí la idea. Eso es algo que yo tengo que hacer en la operatividad todos los días. O sea, no solo es cuando necesito implementar el proyecto, sino yo debería tener una herramienta que todo el tiempo, todo el tiempo, esté haciendo ese trabajo. Digamos que para un caso específico de microsegmentación, lo más probable es que el preventa va a traer una herramienta, me va a ver cómo es el flujo norte, sur, este, oeste, me va a decir cómo se están comunicando los protocolos, todo. Tomamos la foto o hacemos el análisis, ponemos la medicina y se curó. ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Porque el data center es bien dinámico. Todos los meses hay una máquina nueva, todos los meses hay un recurso nuevo, y ahí viene el tema de gobernabilidad. Entonces, la gobernabilidad es algo que todo el tiempo esté haciendo esa revisión. Es más como una pregunta. Ok. Y voy a ir un poco más atrás todavía. Y voy a hablar en términos de lógica de cumplimiento. RPO, continuidad de negocio, y a partir de ahí sale un portafolio de proyectos y un portafolio de inversión
para poder responder a esa continuidad del negocio. Digamos, ¿cuál es la necesidad del Exacto, negocio? ¿Qué es lo ajá. que el negocio me está Exacto. pidiendo? Y basándome en eso, yo sé qué es lo que tengo que cumplir. Y empiezo a Ajá, y encontrar- como el data center es dinámico, estas herramientas tienen que correr todo el tiempo, no solo al inicio y no solo al final, ¿verdad? Y eso es lo interesante, cómo nosotros lo desdoblamos, cómo ayer vi un chat de herramientas y creo que por la hora vamos a entrar a ese conjunto de herramientas. Correcto. Ok. ¿Se recuerdan? Mapeo de flujos y mapeo de dependencias y descubrimiento de APIs. Son 3 elementos. Esos 3 elementos se pueden hacer por 2 tipos de medios de información. Metadatos, uno, y packet capture, captura total del paquete. Si me voy a metadatos como tal, en mapeo de flujos, una herramienta que te soporte NetFlow versión 9 o IPFix te puede solventar. ¿Sí? Porque solo vas a obtener la quíntupla. IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino y cuántos bytes te consumen. Por ejemplo, un ancho de banda, un análisis de tráfico de ancho de banda, para eso es. Herramientas que yo conozco que ya le meten, ya incorporan elementos de inteligencia artificial. Hay una muy bonita que se llama Elastic Flow. ¿Sí? Elastic Flow, ¿verdad? Para los amigos de ciberseguridad, Elastic Flow está basada en su core en Elastic, ¿verdad? Y su core de Elastic nació siendo parte de un entorno de ciberseguridad. Pero lo que hicieron fue incorporar estos elementos de captura de NetFlow y le crearon unos dashboards. Y esos dashboards ya te sacan cosas interesantes como IP origen y la quíntupla completa con análisis de inteligencia artificial y ya tenés un análisis básico de conversaciones de IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino y los bytes que te consumen. Y ahí ya ese caso te puede resolver temas como por ejemplo la microsegmentación. ¿Sí? Ese es un tema interesante. Otro que te hace por full packet capture es Splunk. ¿Sí? ¿Cómo lo hace Splunk? Digamos que el full packet capture ya es una conversación porque agarra el payload y lo saca. ¿Qué hace Splunk? Splunk lo que hace es que instalas colectores, porque el full packet capture lo hago desde el switch core. Entonces, en el switch core o en el switch principal, configuro un mirror y ese mirror se lo mando a un colector. Ese colector va a agarrar esa información, en el caso de Splunk, lo va a comprimir, porque un reto importante en las capturas totales de paquetes es la cantidad de almacenamiento que produce eso. Entonces viene Splunk, lo comprime en su colector y lo envía a su nube para que le meta inteligencia artificial. ¿Sí? Ese es un ejemplo de full packet capture. Entonces tenemos para NetFlow, ¿verdad? Yo te puedo recomendar Elasticflow. Muchos me dicen un PRTG. Sí, pero no tan completo. Es que sí, digamos, el PRTG es una muy buena solución para visibilidad, observabilidad, ver que tus servicios estén arriba, Sí. pero para análisis siento de tráfico creo que Ajá. todavía no es como el enfoque. El ¿verdad? enfoque. Ahí es donde quedamos, cada herramienta tiene que llevarte por Exacto. ¿ya? Y eso es interesante. Entonces, entendiendo NetFlow, por ejemplo, en la experiencia que he tenido, Elasticflow me ha sacado de apuros. Y se implementa rápido. Se instala en un Docker y con ese Docker lo levantas. Vas a un full packet capture. Splunk es una muy buena solución. A mí me gusta mucho por el tema de inteligencia artificial que tiene. La otra, ¿verdad? Que nos ha funcionado también es Nginx One, ¿verdad? Nginx One del equipo de NetScout, que igual colocas un equipo en el core que aprenda metadatos, que reciba el full packet capture. Es una caja con un almacenamiento importante y ahí mismo te empieza a aprender con inteligencia artificial lo que ocurre en tu red. Correcto. ¿Verdad? Esas son, ahora, desde la perspectiva de análisis de flujo para ciberseguridad, ahí Carlitos, usted que ha tenido experiencias con qué herramientas existen para análisis de flujo de tráfico de ciberseguridad. Como mencionaba, lo ideal, ¿verdad? Es ir hacia 3 capas, entender la capa de red. Obviamente una capa de red la vamos a entender con un NDR. Ahí ya podemos hablar de herramientas como Dartrace, como... Exacto. O sea, hay otras que podemos analizar, pero en la capa de NDR
y tenemos soluciones bien interesantes que podemos determinar la detección y respuesta en el tráfico de red. Y lógicamente estamos detectando basado en comportamientos de usuario, basado en pues, esa actividad que el usuario hace en el día a día. Ya no solo estamos analizando paquetes y tráfico como lo hacemos a nivel específico, como lo mencionabas, sino que ya estamos evaluando patrones de comportamiento. Entonces, Exactamente. la persona desvía un patrón de comportamiento, o sea, un usuario se conecta a las 11 de la noche, 10 de la noche, está conectándose a un servidor de mando y control, está, o sea, viendo ese tipo de patrones y decimos, ok, esto sí es algo que está fuera de lo normal y empezamos a analizar sobre eso. Luego, a nivel de aplicaciones, ¿verdad? Que se están consumiendo dentro o sea, que van hacia el consumo, nuevamente vamos a partir de lo más básico, ¿verdad? Un WAF, ¿verdad? O sea, Sí. entonces, bueno, para entender el tráfico norte-sur que viene hacia las aplicaciones, pero también del tráfico que está hacia el consumo de las aplicaciones, ¿verdad? Que en este caso, pues tenemos a un Radware que nos ayuda en esa capa y entender, bueno, cómo las APIs hoy se están consumiendo en ese tema de las aplicaciones. Lo interesante es que, y digamos, y por qué menciono Radware, porque muchos de las soluciones que hoy tienen protección de APIs lo hacen, pero hay que subir un documento donde está la lógica del APIs, mientras que Radware, por ejemplo, sí lo hace a nivel de entender y él hace el descubrimiento de la lógica de las APIs, ¿ya? Y por otro lado, y luego si ya nos vamos a nivel de capas de datos, por ejemplo, podemos empezar a analizar soluciones de datos que nos ayuden a entender ese tráfico de datos y muy basados en ese consumo de los datos, digamos, soluciones para ver el consumo y las peticiones hacia una base de datos, ¿verdad? Como se me fue ahorita CMDB, para Ahí entender. está. A eso iba. Ajá. Ajá, solicitudes a las bases de datos, consumos de las bases de datos, ese tipo de cosas. Entonces, Ok. entender la capa de datos también. Y en toda esa lógica va ahí también visibilidad dentro del ambiente, ya virtualizado, ya sea en premise, ya sea en nube, que podemos empezar a entender los servicios a través de soluciones como un SYNAPS, como, y, bueno, y todo lo que nos permita hoy visibilidad del consumo de tráfico de máquina a máquina, ¿verdad? Ok, listo. Perfecto. En el tema de mapeo flujo de tráficos, creo que estamos más o menos claros por dónde poder ir, ¿verdad? Ya sea si puedes usar Netflix, si lo que quieres saber es la quíntupla, o si quieres un detalle más forense del flujo de tráfico, usas un full packet capture. Ahora, mapeo de dependencias. Ese es muy bonito, miren pues. Ese es todos quieren saber mapeo de dependencias. Mapeo de dependencias, fíjense que nosotros y Lo que todos llegan al ajá, final, ¿verdad? antes de entrar a eso, si la audiencia conoce otras herramientas, porque más que nosotros que como es empezado como expertos es poderles decir, pero también es bueno nutrirnos de alguna herramienta que conozca la audiencia, ¿verdad? Porque sí es interesante, porque aquí es un foro donde todos vamos a aprender. Sí. En el mapeo de dependencias en base a la experiencia, miren, pues hay una herramienta que es una herramienta israelí, ¿sí? Esta herramienta israelí hace ese mapeo de dependencias. El nombre de esta herramienta es Fathom, ¿sí? ¿Qué hace Fathom? Fathom, Carlos mencionó un tema que me llama la atención. Fathom crea una CMDB, ¿sí? Eso es lo que hace Fathom, ¿verdad? No habla IPs, Fathom no te va a hablar de IPs, Fathom no te va a hablar de puertos, Fathom te va a hablar de servicios, ¿sí? Si nos damos cuenta en las herramientas de flujo de tráfico se habla de una quíntupla. Aquí te hablamos de servicios y Fathom crea una CMDB de servicios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se relacionan mis aplicaciones entre sí? ¿Verdad? Fathom se instala en una máquina virtual y él empieza ya a conocer el comportamiento por medio del conocimiento de lo que hay dentro de tu entorno de virtualización en nube pública, ¿verdad? Y es una bonita herramienta que es muy sencilla de implementar y te puede dar ese mapeo de dependencias. También
¿verdad? A nivel de data center hay otra que muchos en este foro la conocen, que es Cisco Secure Workload, ¿verdad? Que, digamos, Santiago, que es alguien que es muy fan de Workload, que Workload lo que hace es a nivel del data center hacer ese mapeo de flujo. Entonces tenemos dos. Tenemos Fathom, tenemos Cisco Secure Workload, ¿verdad? Y la tercera, que podrías tener un cierto nivel de observabilidad y dependencias, era lo que conocíamos como AppDynamics, ¿verdad? AppDynamics, o que ahora ya se está yendo un poquito a evolucionarse en el modelo de Data Fabric con Splunk. Entonces, tenemos Fathom, que es muy buena, me gusta mucho porque es muy sencilla. La otra también, ¿cómo? Workload, Cisco Secure Workload. Tenemos lo que es toda la parte de AppDynamics. Otros mencionan Dynatrace como parte de ese proceso, ¿verdad? En ese punto de observabilidad en mapeo de dependencias. Pero si quieres un mapeo rápido, sencillo, que puedas identificar, pues nosotros, por ejemplo, en el caso de uso que planteabas, de que tenemos que migrar centros de datos geográficamente dispersos, irnos a la nube, y pasamos de una red basada en IPs, ¿verdad? Y basada en puertos a una red basada en servicios, usamos FAB, ¿verdad? Y nos ha traído mucho facilidad y adaptabilidad al proceso. Ahí yo tengo una pregunta. Por ejemplo, Fado, ¿qué hace? ¿Me da visualmente? Porque pues al final para ese tipo de decisiones, ese tipo de monitoreo activo, necesito tener yo una visual. Bueno, aquí tengo mi servidor de base de datos, aquí tengo el de aplicaciones, estos están conectados aquí, este se conecta con el servidor de impresoras, este con el servidor de archivos, me hace ese mapa de rutas y me monitorea el estado de esa conexión, por ejemplo, que yo pueda ver en el mapa, si este servidor se habla con este, y de repente, no sé, alguien conectó otra cosa por allá, de repente... Él lo va a descubrir. Él lo va a descubrir, sí, que yo no tenga que decir porque pasan, y ¿a dónde voy con esto? En todos lados tenemos los equipos de producción y desarrollo, pero nunca falta que por una necesidad de desarrollo, una prueba de funcionalidad, etcétera, instalen otro servidor de bases de datos. Sí. Y ese servidor de bases de datos, como se instaló desde cero, no es una plantilla, no partimos de un basement, sino una máquina normal, y resulta que esta tiene todos los puertos abiertos y descubre que hay otro servidor de SQL en la misma red y se empieza a comunicar con él. Sí. No era algo que estuviera planificado, pero los sistemas nativamente lo hacen. Y a mí me llama la atención porque, no sé, quiero hacer una pregunta para entender. ¿Cuántos años tenés de estar trabajando en TI? Eso es como, no. 23, 24. 23. ¿Carlitos? También, 24, 25. De Windows NT. Ok, yo voy por ahí también. Yo ya voy por, digamos, 20 años, digamos, de estar en más o menos 22 años. Mi primera red era Windows 95 clientes y NT. Windows NT. Ya hablábamos en ese entonces, IPs. IPs. Apenas hablábamos, ¿verdad? Puertos. Bueno, yo estaba más en la capa de desarrollo. Solo aclararé. Pero... Estaba del lado del problema. Estaba del lado del problema. Pero quiero entender un poquito, Carlitos. Antes, ¿cómo se hacía para entender un cloud que era la red, la base de datos? Yo solo quiero entender, ¿sabes por qué? Porque es que esto ya evolucionó. Claro. A un mapeo de... O sea, ¿quién iba a hablar de mapeo de dependencias? No, antes era, o sea, algo está fallando y teníamos que mover el código para que algo funcionara y teníamos que ir a cambiarle las reglas al servidor y las configuraciones para que se comunicara, ¿verdad? Exacto. Que también son malas prácticas, ¿verdad? O sea, totalmente, ¿verdad? Entonces, al final, casi que... servidor sin mayores políticas y mayor hardening para que no hubieran fallos, ¿verdad? Entonces todos seguros porque sabíamos que la aplicación iba a fallar. Y ahorita que estuve, por ejemplo, en el Cisco Live, ¿verdad? Que estuvimos allá viendo unos temas, ya estaban hablando de y es un tema muy común, la era de la Agentic AI. Es correcto. Sí, estamos en la era de agentes de inteligencia artificial. Yo sé que es hablar exageradamente, ya es un poquito cliché hablar de este tema. Pero fíjense que ellos decían que la red va a llegar a un incremento de utilización del 450%. Claro. O sea, va a creer, o sea, si yo no tengo esta
esta observabilidad, donde tengo N cantidad de agentes funcionando en mi red, por ejemplo, tengo a alguien que tiene un agente de Cloud AI, otro que tenga Copilot, etcétera, 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 ¿verdad? Y todos están haciendo su chance ahí facilitando las tareas. Eso está pasando por la red. Deja eso. Imagínate. Vamos a ver. Solo pensemos. Todo el tráfico, ¿cómo ha incrementado el tráfico? Y es medio pregunta, comentario, análisis. Ajá. Es, ¿cómo ha incrementado el tráfico desde que los dispositivos que antes eran tontos ahora tienen un sensor? Sí. Que se volvieron IoT. Entonces, ahí ha incrementado un montón el tráfico. En cualquier red. Ajá. O sea, hoy las redes están saturadas por dispositivos IoT, hasta en las casas, ¿verdad? O sea, nos pasa que nuestra red está... La lavadora tiene un internet. Sí, entonces se empieza a morir nuestra red. No digamos en las organizaciones, ¿no? Que todo lo quieren automatizar, que sí, que la sala de reunión es bonita, que se sube, que se baja y que todos esos sensores están conectados a la red y están consumiendo tráfico mínimo, pero lo están consumiendo. Sí. Y si lo vamos sumando, se está volviendo un tráfico interesante. Y a eso sumale que hoy ya no solo es el agente de inteligencia artificial hablando con el humano, sino que es el agente de inteligencia artificial hablando con otro agente de inteligencia artificial. Ajá. O hablando con un servicio de automatización, un N8N, cualquier cosa que lo pueda imaginar. Ajá. O hablando directamente con los servicios y las aplicaciones. Y por qué, y hay un tema adicional que ustedes están conversando, pero yo no lo he querido sacar a palestra. ¿Por qué? Porque hay muchas redes que no lo tienen, y es la telemetría. Porque la telemetría es un medio de también entendimiento de flujo de tráfico. La telemetría es cuando en los equipos de red yo le coloco un chip y hay soluciones propietarias en donde yo voy a ir a leer lo que tiene ese chip y me va a dar información y me va a dar lo que está pasando ahí. Pero no en nuestro ecosistema en Centroamérica, muy pocos, ¿verdad? Porque ahí tienen redes nativas, todos son redes holísticas. Tengo un firewall, tengo switches de otra marca y todo. Y entonces, no todos te van a hablar telemetría, ¿verdad? No todos te van a hablar de telemetría. Es mentira que todos tus switches, todos tus firewalls, todos tus APs van a hablar telemetría. Y por eso nosotros lo resumimos en el mapeo de flujos, mapeo de dependencia y el descubrimiento de las aplicaciones, ¿verdad? El último es telemetría, pero insisto, en nuestra realidad, pocos tienen una red completamente con chips de telemetría en sus equipos de redes y telecomunicaciones. Y entonces ahí se complica cómo puedo obtener data. Ahora, vamos a ver, y otra vez voy a ponerme el sombrero de abogado del diablo. Empezamos. Y la pregunta aquí es, ok, ya entendí el problema, ya entendí que hay herramientas, ya entendí que hay una situación Sí. que probablemente tampoco la estoy sensando mucho yo como director de TI. Sí. Entonces, ¿cómo empiezo a darme cuenta si realmente ese problema está en mi organización? Una pregunta sencilla que Hugo me hizo cuando buscábamos el tema de este podcast y me dejó pensando. ¿Hay puntos ciegos en tu red? ¿En la red o en el data center? Porque, O sea, ¿tenés puntos ciegos? Yo digo que la red general, ¿verdad? Porque al final puedes arrastrar un problema de tener separadas tu red, ¿verdad? Tenés tu data center en una red y tenés medios de protección y tenés tu red de usuarios, pero en esa red de usuarios está el administrador o alguien con permisos elevados que tiene acceso a la red de servidores y ahí se saltó todo el problema. Si tengo un dispositivo, voy a poner el ejemplo más sencillo. Todas las empresas ahora ya no tienen un proyector en su sala de reuniones, tienen una televisión. Esa televisión está conectada a internet. sí. ¿Cómo aseguramos ese dispositivo? ¿Cómo garantizo que ese dispositivo no va a ser el fuente para atacar a mi computadora? Siendo yo el que tiene privilegios administrativos y que puedo saltar en cualquier momento con mis credenciales a la red de servidores. Desde ahí ya se volvió una fiesta de... Ajá, sí. Es que esa es una pregunta que me surge, ¿verdad? O sea, la inquietud que tengo o sea, ¿cómo entiendo yo que mi organización tiene este reto? Porque muchas veces no es sensible. Y al no ser sensible, pues obviamente no le estoy poniendo la atención. Cuando ya la empiezo a sensibilizar,
Entonces es que yo ya le pongo atención y digo, ok, tengo que empezar a ver este problema. Y a mí en el tráfico, o sea, y en el tráfico del data center, o sea, hay cosas que me preocupan grandemente, ¿verdad? Porque no sé si es solamente percepción, pero digamos, a veces red, muy bonito, ¿verdad? Toda la red y el equipo de red ve toda la red, menos la que está dentro del data center. O sea, Porque por seguridad, a mí poneme un core switch en el data center o un switch así super mega pro y hasta ahí llegaste, porque ya el data center es de infraestructura Sí, y adentro no sé qué está pasando, ¿verdad? sí. Y por eso lo digo, porque a veces ese mismo, pongamos así, límite que se ha creado en las organizaciones eh, hace que exista hoy una complejidad dentro del data center. Ujú. Y porque hasta aquí llega red. Ya de ahí para Ahí adentro miras qué es haces. mi chance. Sí, y sí, para darles un caso, nosotros teníamos un caso, por llamarlo así, en donde teníamos dos data centers dispersos en dos diferentes países. En este caso, la arquitectura constaba de que tenían una solución de SD-WAN. Entonces, se iban a hacer transacciones desde el usuario que estaba aquí en zona 10 desde tu teléfono, consumía el servicio, llegaba al centro de datos en premisa en Guatemala y se iba a consumir el servicio de autorización a otro país, ¿verdad? Y entender eso. Como pasaba por una solución overlay, que son las nuevas tecnologías que hablabas, Carlitos, ¿verdad? Entonces el SD-WAN te decía, todo está bien, ¿verdad? Aparentemente todo está bien, pero hay una capa que nosotros llamamos que es la capa underlay, que es la capa ya, la capa inferior donde está digamos, el enlace puro del ISP. Entonces era imposible y era muy complicado entender dónde estaba el problema. Entonces, cuando había un pico de transacciones funcionaban, transacciones no habían, y como era plata de por medio, había un problema con el usuario final. Al final se colocaron este tipo de soluciones como las que les explicamos y pudimos resolver el problema. Pero si no las tuviéramos, le hubiera echado la culpa yo al de base de datos, le hubiera echado la culpa a mi solución SD-WAN, hubiera dicho el SD-WAN no sirve, hubiera dicho la aplicación es el problema y hubiera pasado meses con el problema. Pero entonces ahí es donde se vuelve importante en la resolución de un incidente, en cómo está el tráfico multinube, en la expansión de centro de datos, en la continuidad de negocio, unas soluciones que te traigan este valor. Porque no es algo que vas a implementar para proteger o para innovar, ¿no? para dimensionar. No, no, es una solución que te va a permitir definir cómo estás hoy en día. Pero si no sabemos cómo estamos hoy en día, va a ser complicado poder agregar valor al negocio con soluciones que vengan a agilizar, mejorar la experiencia de usuario final, cliente final y de negocio, ¿verdad? Y eso es. Bueno, tenemos un pequeño problema, es que ya estamos sobre Sobre el tiempo. Ajá. Exacto. Nos queda siempre corto el tiempo para seguir compartiendo ideas aquí. La verdad es que el tema da para mucho, hay Sí. muchas necesidades, tenemos temas de cumplimientos normativos, tenemos temas de habilidad a las tecnologías nuevas, tenemos cómo va a ser hacia el futuro, Sí. las comunicaciones. Hay un montón de cosas alrededor de esto que tenemos que tener en cuenta. Uno de los puntos para sentar la base es la protección a nivel de APIs, la Ujú. protección a nivel de los agentes, y la visibilidad de las dependencias según las cargas de trabajo. Y algo interesante desde la perspectiva financiera, si queremos defender proyectos de innovación que agreguen valor al negocio, primero tenemos que ir a ver cómo está la sangre. Sí. Y tenemos que primero saber qué hay para luego yo entender por dónde tiene que ir mi portafolio de inversiones de innovación y poder aplicar mejoras que agreguen valor al negocio. Pero si no sé cómo está mi red, cómo está esa sangre, ¿verdad? Si tiene grasa, tiene, no sé, tiene cualquier cosa, tengo que ver cómo estoy. Y esta suite de herramientas que explicamos y esta serie de soluciones pueden agregar valor a eso, justamente. Sí, de las palabras de cierre vamos en orden. Yo creo que, y básicamente pondría sobre la mesa, es importante que se hagan el cuestionamiento de hoy cómo está mi data center. Y como lo decíamos, y a nivel de los tres elementos que mencionaba Guille,
a nivel de entender, bueno, en las capas, ¿verdad? Capa de red, estoy viendo, capa de datos, capa de aplicaciones, Sí. capa de usuarios, ¿verdad? O de identidades. ¿Cómo estoy y cómo estoy entendiendo mi data center? Y creo que eso es un buen comienzo para empezar a hacer un ejercicio del nivel de postura que tiene mi organización y mi data center hoy. Nosotros concluimos que nosotros como SPC, como que hemos tenido varios proyectos, no quiere decir que no haya más arquitecturas, más soluciones, pero nosotros hemos resuelto varias problemáticas con este tipo de evaluación. 1, mapeo de flujos. 2, mapeo de dependencias. Y 3, descubrimiento de APIs. Y con esos elementos podemos hacer cosas importantes para evaluar cómo está mi red. Sí, yo como cierre, de repente lo que voy a decir es, hay muchos proyectos que están seguramente desbordando al equipo de TI, Sí. y eso mismo hace que la carrera por estar resolviendo las cosas del día a día no nos permitan también atacar de fondo algunos problemas. El Correcto. atacar de fondo esos problemas es tener visibilidad, claridad, entendimiento y que esto sea de todos los días. Entonces, yo creo que sí, este tipo de situaciones todos las enfrentan. Hay herramientas que lo pueden hacer. Nosotros podemos compartir la idea pues más a profundidad con cualquiera de nuestros clientes y también podemos apoyarles con esos servicios para descubrir, implementar, dimensionar, etcétera. Al final sí suena como mucho a un anuncio comercial, pero es que es eso. Es una conversación honesta de experiencias que hemos tratado y cómo las hemos resuelto. Esa es la Hemos verdad. visto cómo los equipos internamente se pelean por quién va a resolver el problema, Exacto. pero nunca se llega a sentar cómo se va a resolver Y realmente. para cerrar rápido, una anécdota que me pasó con Carlos, rápido, perdón. ¿Cuál nos pasó? Encontramos un ataque de criptomining. Sí. ¿Me recuerdas, Félix? Nosotros encontramos un ataque de criptominería por medio de capturas de tráfico. Así no se tenía, y tuvimos que ir a pegar una máquina y hacerlo, y la máquina la poníamos solamente 1 minuto porque se llenaba el buffer y la computadora moría. Pero solo entendiendo cómo estaba la sangre, perdón por llamarlo así, o sea, cómo estaba pasando el flujo de tráfico, pudimos detectar un ataque. No había otra manera. No. Y el ataque venía de una impresora. Mira, Impresionante. Un ataque de ese tipo puede ser intencional o no intencional. Exacto. Puede ser desde una travesura de un usuario, pues de todo hay, hasta un descuido en general, como ese caso que era sistema operativo, una impresora crítica que no estaba actualizada. Sí. Y que estaba amarrada a otro servicio, por eso el tema de las dependencias, ¿verdad? Que era un Active Directory que estaba mal configurado y por ciertas políticas estaba público. O sea, era una cadena de... Todos los de- trailers del Producto Interno Bruto de Centroamérica estaba siendo afectado. Pero bueno, es esta conversación. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Memo. Gracias, Carlitos. No, para Le servir. extrañó a Santi, pero lo mandamos a una misión especial en el extranjero. Entonces, Sí, está haciendo ahí unos capture de flag. está haciendo un capture the flag ahí en la montaña. Entonces, bueno, la siguiente sesión espero que esté. Primero anda de vacaciones, ahora anda trabajando de vacaciones. Anda de viaje trabajando. Pero bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron, a quienes lo vieron en vivo, a quienes estuvieron aquí. Creo que Walter Ceballos fue quien más estuvo interactuando. Ahí había mucho espacio para interactuar. Estos capítulos siempre son subidos hacia nuestra plataforma de YouTube. SPC Knowledge, así se llama la página en YouTube. SPC Knowledge. Sí, ahí le dan like, le activan la campanita. Siempre hay nuevo contenido. Estos podcasts se están subiendo ahí y van a ver otros tipos de contenidos que van a empezar a acompañar ese podcast. El asunto es que podamos consultar en cualquier momento si hubo algo más que agregar ahí. Entonces, pues gracias Gregory, gracias a todos los que estuvieron por ahí, los esperamos en la siguiente sesión, los vamos a ir convocando a través de correos y pues Milagrito nos va a hacer ahí el favor. Que estén bien, Feliz día. muchas gracias, un gusto.